Ministro, dos consultas breves. La sugerencia del Ejecutivo con las elecciones de este año y la otra, ¿los kits se mantienen a pesar del anuncio de este pago del 25% del salario mínimo como ayuda? Sí, lo del tema de las elecciones es un tema que se tiene que definir aún. No obstante, la ley prevé la posibilidad de que en caso de que no se realicen las elecciones, el Poder Ejecutivo tenga toda la potestad de poder reasignar los recursos y priorizarlos a la salud y a otras entidades que están trabajando en esta contingencia. Y lo segundo, los kits son complementarios, ¿verdad? Los kits de alimentos ya se van a ir entregando en breve. La implementación y la puesta en marcha, digamos, de la entrega de recursos financieros, principalmente dirigidos a los trabajadores informales y a los cuentapropistas, se va a dar de manera complementaria, ¿verdad? Sí, podría brindar detalles de los créditos o préstamos internacionales que se van a tener y si está pensado en alguna figura de auxilio económico para el ciudadano común, no informal, pero aquel cuentapropista, digamos. Sí, dentro de la ayuda económica que mencionaba, se va a incorporar no solo a los trabajadores informales, sino también a los trabajadores por cuenta propia, que debido a esta situación no están pudiendo generar ingresos, ¿verdad? En cuanto al financiamiento, como dijo el presidente, es una línea de crédito donde se establecen dos vías. Una, a través de créditos con los organismos multilaterales, y por otro lado también la posibilidad de emitir bonos soberanos. Una vez que se aprueben estos créditos y hacemos hincapié en esa asistencia a la gente de más escasos recursos, ¿en cuánto tiempo podría llegar esto a ese ciudadano? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en dar operatividad a eso y la idea es que lo antes posible, ni bien la ley sea promulgada, ya se establezcan los mecanismos de registro por un lado y después ya el pago. Sí, hablaban de un subsidio hasta el 50%. ¿Esto solamente va a ser para personas que hayan perdido sus trabajos o dependan de pequeñas y medianas empresas y cómo se va a estar pagando también? Sí, bueno, el tema del subsidio del 50% es algo que está en el campo del IPS. Para los trabajadores formales, lo que se está previendo en esta ley es transferencia de recursos al IPS en torno a los 100 millones de dólares, de manera que ellos puedan dar cobertura de salud a aquellos trabajadores formales que han perdido su empleo o que están en suspenso, como así también alguna ayuda económica, ¿verdad? ¿Y estos 300 millones de dólares para 1.500.000 personas o trabajadores informales, cómo se van a realizar los pagos? Bueno, por eso te decía ahí, van a tener dos momentos. Uno, el registro, donde se está pensando habilitar varios canales de registro. Uno es a través de la Subsecretaría de Tributación, de manera que estas personas puedan ir formalizándose y ya ingresen al campo formal de la economía, y por otro también con los registros que pueda tener la Secretaría de Emergencia Nacional. Entonces se van a habilitar estas dos vías para el registro una vez que se hagan todos los cruzamientos de datos, porque la ley establece algunas excepciones a los que puedan recibir este subsidio. Obviamente está exceptuado aquella persona que tenga algún salario, a que sea jubilado, a que reciba alguna pensión o algún programa social del gobierno. Entonces, una vez que se pueda cruzar toda esa información, ya hacerla operativa lo antes posible. Hablaba de la emisión de bonos soberanos. ¿Qué recepción va a tener la deuda paraguaya en los mercados internacionales, dado el contexto internacional y dado que Paraguay todavía está en bono basura? Sí, bueno, como decía el presidente, es una línea de crédito. Nosotros vamos a ir agotando las instancias. Lo primero es utilizar todo el recurso que tengamos disponible en la tesorería. Segundo, esta ley también incorpora algunas medidas de racionalización complementarias a las que ya se adoptaron dentro del decreto que se firmó hace unos días. Entonces, esas van a ser las primeras instancias. La segunda, ya se está gestionando o ya se tiene concretado con los organismos multilaterales de crédito una línea en torno a los 600 millones de dólares. Entonces vamos a ir evaluando la posibilidad, como te decía, primero con los recursos disponibles, segundo con los organismos multilaterales de crédito, y la última vía sería evaluar la emisión de bonos en el mercado internacional. Sí, pero si Paraguay acude al mercado internacional, ¿cuál va a ser la recepción de ese bono? Bueno, eso es algo incierto, ¿verdad? Entonces, como te decía, eso es algo que se va a ir evaluando y es la última alternativa que se está manejando, porque ya se han concretado préstamos con organismos multilaterales que nos van a permitir atender esta primera etapa de medidas que vamos a llevar adelante.
Viceministro, si podría también dar detalles del recorte que va a haber en los diversos beneficios que tienen también los funcionarios públicos y también sobre el pago de los servicios básicos, ¿a quiénes va a beneficiar? ¿Quiénes serían los que estarían involucrados en esto? Bueno, dentro de las medidas de racionalización, lo que plantea la ley es, por un lado, restringir ciertos pagos ya en todo lo que dure esta contingencia, ¿verdad? Los pagos de subsidios familiares, gastos de pasajes o viáticos innecesarios, compra de vehículos y cualquier otro tipo de gastos que el Poder Ejecutivo considere innecesarios en esta coyuntura para poder reasignarlos en su totalidad al sistema de salud o al sector de salud, ¿verdad? Después, lo otro que me preguntabas, los servicios básicos, ¿verdad? La ley da una autorización amplia al Consejo de Empresas Públicas, de manera que sea en ese ámbito que se establezca cuáles van a ser los sectores que se van a ver beneficiados por la prórroga en el pago de esos servicios básicos, ¿verdad? Entonces, eso va a ir en el ámbito ya de la reglamentación a través de un decreto del Poder Ejecutivo basado en un informe del Consejo de Empresas Públicas. Una pregunta para el viceministro de Tributación. ¿Cómo quedarían los impuestos, las declaraciones juradas y los vencimientos? ¿Y qué impuestos exactamente va a estar incluyendo este proyecto de ley de contingencia para la prórroga? Bien, en primer lugar hay que aclarar que la prórroga está en el proyecto de ley, está establecido 60 días, ya sean para impuestos directos, indirectos, de forma parcial o de forma total, y eso se va a estar evaluando con el correr de los días una vez que se apruebe la ley. En ese sentido, desde el gobierno lo que más nos interesa es que podamos prorrogar a aquellas pequeñas y medianas empresas que lógicamente van a verse afectados por esta situación. Entonces, en principio va a ir para aquellas pequeñas y medianas empresas y lógicamente vamos a estar evaluando cada una de las situaciones. Hay que aclarar que en este paro total ya se prorrogaron todos los vencimientos de esta semana para el 1, 2 y 3 de abril y eso vamos a evaluar una vez que, como dije, se apruebe la ley. Viceministro, ¿ese plus destinado al personal de blanco es para todo el personal del Ministerio de Salud o incluye también a los de blanco del Instituto de Provisión Social? No, en general incluye para el personal de blanco del sistema público, por así decirlo, sería Ministerio de Salud, Hospital de Clínicas, Hospital Militar y Hospital Policial. ¿Qué impacto se prevé en la recaudación este año? De hecho, en estos días que comenzó la cuarentena y lógicamente este paro, estamos teniendo una rebaja en los impuestos de 50% de la recaudación, así que vamos a ir evaluando también eso. Esta semana ustedes saben que hay una prórroga, así es que lo que sí queremos mencionar y aprovechar la oportunidad para decirle a todas aquellas empresas, a aquellos empresarios que dentro de sus posibilidades puedan cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias, por favor que lo hagan, porque eso también va a significar, mientras más cumplimiento exista en las obligaciones tributarias, menos endeudamiento va a tener el país. Entonces, por eso es que estamos evaluando algunos sectores que más van a ser afectados para otorgarle esa prórroga en los impuestos. Así es que es muy importante eso mencionar, porque hay que recordar que a diferencia de otros países, y mucha crítica recibimos porque desde el principio no se hizo prórroga de impuestos, hay que recordar que Paraguay con relación a su Producto Interno Bruto solamente el 9,5% es la presión tributaria. A diferencia de otros países donde la presión es 20, 50, 60%, Paraguay tiene muy bajo aporte tributario, entonces como país eso tiene lógicamente sus ventajas, entonces por eso es que no se hace una prórroga total de los impuestos en esta etapa.